¿a esta gente le pagan? Y me dijo mi padre, sí, claro, es un trabajo. Digo, ¿cómo que es un trabajo? Se ha acabado. Digo, yo esto es lo que quiero ser, locutor de los 40. Tenía 14 años. Recuerdo que era un chaval que tenía pocos amigos. Hicimos un pleno municipal protagonizado por niños. Era como un ejercicio para entender la política. Los niños durante un día nos convertíamos en políticos y hacíamos un pleno. Preparábamos un pleno y lo hacíamos, nos dejaban en el salón del ayuntamiento y hacíamos un pleno. Esa fue mi escuela. Yo tenía una radio en mi casa. Claro, la gente hace esto toda su vida. O sea, hace algo que no le gusta por dinero 8 horas diarias, que yo estaba 4. Y yo decía, Dios mío, ya entiendo lo que le pasa a la gente. Siempre decía a la gente, esto es como los futbolistas. Llega un momento en el que ya estás mayor y ya no puedes. Entonces, yo tenía 34 años y acababa de ser padre. Y a lo mejor pues para mis jefes ya estaba mayor para estar en los 40. Conversaciones. Reflexiones para pasar a la acción. Con Mónica Rodríguez y Álvaro Reina. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Qué pasa? Aquí estamos de vuelta. Conversaciones 41. Eso es. Aquí vamos avanzando. Hoy me toca entrevistarte a mí, a ti. Sí, en este ejercicio, para que nos conozcan un poquito más, pues hoy Mónica entrevista a Álvaro. Me pongo en tus manos. ¿Cómo recuerdas tus primeros contactos con el mundo de la radio y de la comunicación? Pues mis primeros contactos era, yo escuchaba compulsivamente los 40 cuando eran los 40 principales. Bueno, la cadena 40. Compulsivamente. O sea, yo estaba todo el rato escuchando, iba con mi Wallman, escuchando la radio y decía, hostia, cómo mola esto, cómo me gusta. Yo pensaba, ¿cómo se lo pasa a esta gente? O sea, ¿cómo se lo pasa? Y estaba un día con mi Wallman y escuchando los 40 y me quité los cascos y le pregunté a mi padre, papá, ¿te puedo hacer una pregunta? Dije, sí, hijo, dime. Digo, oye, estos que están en la radio presentando música, digo, ¿a esta gente le pagan? Y me dijo mi padre, sí, claro, es un trabajo. Digo, ¿cómo que es un trabajo? Dice, sí. Digo, o sea, que se dedican solo a eso, o sea, viven de eso, de presentar música por la radio. Dice, sí, es un trabajo. Digo, o sea, a mí me reventó la cabeza. Digo, o sea, que tú puedes ir allí, poner música, pasártelo pipa y que te paguen. Dice, mi padre, sí. Y dije, pues ya está, o sea, se ha acabado. Digo, yo esto es lo que quiero ser, locutor de los 40. Tenía 14 años. Me acuerdo perfectamente. Y dije, o sea, esto es lo que yo quiero ser. Digo, si yo puedo conseguir engañar a alguien para que me pague por poner música por la radio, digo, o sea, me he pasado el juego. Entonces dije, este va a ser mi objetivo. O sea, voy a por ello. Y un poquito antes, ¿cómo recuerdas al Álvaro de 4 o 5 años? De primaria y de los primeros años pues de vida. Mira, pues era un chaval que estaba bastante solo porque no le gustaba lo que le gustaba a la mayoría. No le molaba el jugar al fútbol en el recreo, lo que le gustaban eran los cómics. Entonces recuerdo que era un chaval que tenía pocos amigos. Normalmente en el cole tenía 1 o 2 amigos que con los que se iban al recreo y donde friqueaban y jugaban a ser Indiana Jones y a ser Michael J. Fox en Regresos al Futuro y estas cosas, pero no conectaba con la mayoría. O sea, yo recuerdo eso. Luego cuando ya pasó un poco el tiempo, sobre todo cuando cambié de colegio, ahí ya empecé a conectar con más chavales. Pero yo recuerdo 5º, 6º EGB que básicamente yo tenía un amigo, que era mi amigo Ian, que conservo hoy en día, con el que nos pasábamos las horas. Pero me costaba hacer amigos porque con la mayoría de la gente no conectaba, ¿no? O sea, lo mainstream no me interesaba. O sea, yo era muy friki. Y hoy en día los frikis dominan el mundo. Pero en aquel momento los frikis eran los raros, ¿no? Tenías que ser un chaval que te gustara jugar al fútbol y esas cosas. Entonces es un poco el recuerdo que tenía de pequeñajo. O sea, yo me identificaba con los personajes que salían en las películas de Steven Spielberg, que era el típico niño raro que al final se acababa convirtiendo en un héroe. Pues esa era un poco mi visión de mí mismo. ¿Y tenías claro lo que te querías dedicar antes de los 14 años? En ese momento has dicho que sí, pero antes... Antes yo quería ser dibujante de cómics. Porque me pasaba el día leyendo cómics de superhéroes, me encantaban. Entonces yo me pasaba horas y horas y horas haciendo mis propios cómics, los tengo todavía. Y yo quería ser dibujante de cómics, lo que pasa es que, a ver, como dibujante era bastante limitado, ¿eh? O sea, el tema de la proporción del cuerpo humano no lo tenía muy claro. Tú no ves esos dibujos, es como un pie gigante, una cabeza muy pequeña, unas posturas... No me había llamado la vida por ahí. Durante mucho tiempo quise ser eso, dibujante de cómics, hasta que de repente descubrí que es que a los de la radio les pagaban. Y dije... ¿Ese fue tu leitmotiv? Claro, no, o sea, a mí yo escuchaba la radio y yo pensaba, me encantaría hacer eso. Pero en mi cabeza yo no sabía que eso era un trabajo. Claro. Yo, como decía mi tío decía... Un día me acuerdo mi tío que le dije a mi madre le dice, los de la tele con la pasta que ganan. Y dice mi tío, pero ¿en la tele les pagan? Dice mi madre, sí. Dice, yo pensé que iba por hobby.
Por hoy. Pues yo pensaba lo mismo. Yo pensé que lo de la radio, la gente de la radio tendría su trabajo normal y que luego iba a la radio a pasar un rato. Claro, cuando yo me enteré que era un trabajo dije, no busco más. Digo, pues esto es lo que yo quiero hacer. ¿Y cómo empezaste? Pues hicimos en el cole, hicimos un pleno municipal protagonizado por niños. Era como un ejercicio para entender la política. Los niños durante un día nos convertíamos en políticos y hacíamos un pleno. Preparábamos un pleno y lo hacíamos, nos dejaban en el salón del ayuntamiento y hacíamos un pleno. Había gobierno, había oposición, había unos temas de discusión. Y había una radio del pueblo de al lado que vino a retransmitir ese pleno. Y yo me pegué a ellos. Como loco, ¿y esto cómo es? ¿Y estos micrófonos? ¿Y cómo lo retransmitís? ¿Y cómo lo hacéis? ¡Joder, qué guay! Y entonces pues resulta que daban un curso de radio los fines de semana. Y yo me apunté a ese curso. Entonces los sábados por la mañana yo me iba a un curso de radio que daban allí en esta radio. Y ese curso fue un poco desastre porque de los que se apuntaban el único que iba todos los sábados era yo. La gente fallaba, pero muchísimo. Y llegó un momento en el que lo que me dijo la directora de la emisora fue, oye, ¿quieres pasar a hacer antena? Y entonces empecé a hacer antena en esa radio. Cuando estaba yo en el cole, en octavo de GB, lo que sería segundo de eso, los sábados por la mañana yo iba a hacer radio allí. Ya mi padre a pasar los sábados por la mañana poniendo música en Radio Sevilla, en la Nueva. ¿Y ahí naciste? ¿Dónde naciste? No, yo nací en Madrid. Madrid. Yo nací en Madrid. Luego me vine a vivir ya más hacia la sierra, a Boadilla. En aquella época vivía en Boadilla. Y bueno, vivía el colegio en Brunete, pues el pueblo de en medio, Sevilla la Nueva, tenía una radio y ahí empecé. En Valdemorillo estuviste también, ¿no? Después nos fuimos a Valdemorillo. Qué bueno. Eso fueron. La primera vez que salí yo a antena fue en Radio Sevilla Nueva. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi voz era más o menos así. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os voy a poner un disco. ¿Te cambió la voz después? Claro, hombre, a ver, o sea, que con 14 años, ¿qué voz tienes? Pues una voz mucho más de pito. Claro, y luego cuando te cambió la voz, tú que te quedas de cara a la radio, ¿te rayaste un poco? No. Yo agradecí que me cambiara la voz porque en aquella época tú recuerdas que los locutores de los 40 eran todos súper engolados. Claro. O sea, la estrella de Fernandisco. Que Sí, decía 1, 2, 3, 4. Sí, que era una voz muy profunda y tú tenías la voz más y todos aguda, hablaban ¿no? así como, bienvenido estas semanas. Todo el mundo engolaba. Entonces, si tú eras un chaval de 14 años que quería sonar como los de la radio, ¿qué hacías? Engolar todo lo que pudieras. Yo me ponía delante de un micrófono y de repente mi voz era un poco así, ¿no? Vamos a poner un disco como Pepe Navarro. A mí me costó mucho tiempo encontrar mi voz, porque estuve durante años disimulándola, queriendo que sonara más grave de lo que era. Hasta que ya me reconcilié con ella y dije, pues, tienes la voz que tienes. Pero durante mucho tiempo intentaba hablar así. ¿No? Te decían, pon voz de radio. Esta semana Britney Spears. Que aquello era mentira. ¿Y pero después? Bueno, aprendí un montón. Después de esa radio, ¿dónde fuiste? Pues, ¿Y qué hiciste? ¿Y qué, o sea, qué estudiaste? lo que pasó con esa radio fue que hubo un tema político y entonces el programa en el que yo estaba metido, pues que lo quitaron. Entonces, pues, de un día para otro yo me quedé sin micrófono, sin dónde hacer radio. Y me dijo mi padre, ¿hacemos una radio? Y dije yo, ¿cómo? Oye, dice, tu sí, padre a full apoyándote. Sí. Y dije, vamos a hacer una radio. Entonces resulta que mi tío trabajaba en una revista que se llamaba Resistor, que era de circuitos electrónicos. Y habían publicado unos números sobre cómo construirte tu propia emisora de FM. Qué casualidad, ¿no? Fuimos allí, nos dio esos números, que eran números atrasados, y cada número venía con un circuito para hacértelo. Entonces estuvimos un verano entero en el garaje de mi casa soldando circuitos. Y nos montamos una emisora de radio. Y monté una emisora de radio y la tuve durante 4 años. Todo el tiempo que estuve en el instituto tenía una emisora de radio en casa. Montamos una emisora de radio en la planta de arriba de mi casa. Y ahí fue donde, claro, esa fue mi escuela. Yo tenía una radio en mi casa. Entonces yo cada vez que tenía un tiempo libre me iba a la radio a probar. Todos mis colegas hacían radio conmigo. Casi todo era musical, ¿no? Porque como queríamos, nos gustaban los 40, sí, queríamos estar en los 40, pues imitábamos a los 40, entonces hacía mi fórmula musical, mi lista, y luego de vez en cuando venían amigos, pues hacía programas con ellos de todo tipo. ¿Sabes? Que hacíamos debates, hacíamos un programa una vez al mes que se llamaba ¿Y tú cómo lo veis?, que allí participaba toda la pandilla. Y hacíamos humor, hacíamos secciones que se nos ocurrían, un debate de cosas de adolescentes. Y una de las cosas que hacíamos era decir, bueno, vamos a mandar a los reporteros con la unidad móvil. La unidad móvil era la que todos sacábamos lo que teníamos suelto en el bolsillo. Esa pasta se la dábamos a uno de los de la pandilla, que se iba a la plaza del pueblo, se metía en la cabina del pueblo, metía la pasta y enganchaba gente y entonces conectaba con nosotros con un teléfono. Esa era la unidad móvil. Y hacíamos este tipo de cosas. Oye, pero muy bien, ¿no? Emprendimiento ahí a tope. Hombre, es que lo guay es que era un parque de atracciones. Tienes una radio en tu casa. Cada vez que se me ocurría algo lo probaba. Pues grababa mis propios indicativos, ¿no?
Todo. Allí hacíamos grabaciones de música también, de rap, que tenía yo un grupo de rap con un amigo. Autodidacta total. Hacíamos nuestras canciones y las poníamos por la radio y después organizábamos conciertos en el bar del pueblo para actuar nosotros y lo anunciamos por la radio y iba la gente que nos oía. Qué bueno. Nos montamos ahí nuestra propia empresa. Una época total. súper chula, porque además toda mi pandilla de amigos giraba alrededor de eso. Nos llamaban los de la radio. Y esa época fue muy guay. Qué guay. ¿Y después? Y después de eso, pues ya llega cuando nos conocemos tú y yo. Porque cuando yo acabo el instituto y hago la selectividad, yo no tenía nota para estudiar comunicación audiovisual, que es lo que me decían que estaba relacionado con lo mío. No encontraba tampoco ningún módulo que tuviera que ver con lo mío que me aceptaran por nota. Y lo que no quería era meterme en una carrera por meterme. O sea, no había nada yo lo que quería era hacer radio. Entonces yo lo que planteé fue voy a por todas. Voy a intentar meterme en una radio, sea como sea. Y la primera radio en la que conseguí meterme fue en Radio Las Rozas, que fue donde nos conocimos. Y ahí estuve, también al poco me hicieron subcoordinador, y al año ya conseguí enganchar con Cadena Dial en Segovia. Entonces me iba todos los días por la mañana a Cadena Dial Segovia a hacer programa por la mañana y compatibilizaba con la de Las Rozas, incluso otra que me busqué los fines de semana. Yo un momento que estuve 3 emisoras de radio. Yo tenía claro que quería trabajar en la radio, quería llegar a los 40, digo, pues a saco. O sea, yo todo lo que me salía, todo que sí. Y esa época fue currar 7 días a la semana. Además es que fíjate que escuchándote, digo, qué curioso, porque los dos hemos tenido como mucha tenacidad, pero nos ha salido también como bien la jugada, por decirlo así, porque recuerdo que cuando yo estaba en los 40 y tú estabas en Cadena Dial, luego tú ahora cuentas dónde seguiste, como que hemos ido siempre a la par. Hemos hecho como cosas similares en la misma radio. Estábamos como siempre en momentos parecidos, sí, ¿no? Y de hecho ahora el podcast es una muestra de ello también, ¿no? Sí, ha sido caminos paralelos. Sí. Después, ¿qué pasó? Pues pasó que yo llevaba ya 3 años en esa situación que te digo. O sea, Cadena Dial Segovia por las mañanas, por la tarde Radio Las Rozas, más otra radio los fines de semana. Que yo quería como dar el siguiente paso, pero no lo conseguía. Entonces yo me busqué también un plan B, que era voy a formarme también en doblaje, me metí en una academia de doblaje. Y llega un momento que me entero de que van a abrir una emisora de dance en la gente de los 40. O sea, allí en el grupo Prisi van a montar una emisora de dance. Y digo, pues igual por aquí puedo ya meter cabeza, porque ya había mandado maquetas a los 40 todas las del mundo, pero no conseguía entrar nunca. Y dije, pues igual por estas, aquí lo voy a intentar. Entonces llamé por teléfono, pregunté por Ricky García, no estaba, pero le dejó mi teléfono a Tony Sánchez, que era el director, y me dijo, vienes un poco tarde porque tengo el equipo prácticamente ya preparado, dice, pero te voy a dar la oportunidad de escucharte. Entonces, grábate algo ya y me lo traes. Me lo grabé, se lo llevé y le gusté. Me gusté y pues entré en lo que fue Máxima FM. ¿Cómo te sentiste ahí? Yo no me lo podía creer. O sea, esa típica sensación de decir, he llegado. Yo recuerdo el primer día que yo entré en Gran Vía 32 y dije, estoy aquí, no me lo puedo creer. Porque yo llevaba 10 años intentándolo. Sí, bueno, no eran 10, eran 8, 9, intentando entrar ahí. Y no había manera. Y cuando de repente yo llego allí, veo a todos los locutores que yo escuchaba, digo, estoy aquí, no me lo puedo creer. Entonces yo era todos que eras uno más. Claro, yo me levantaba y decía, no me puedo creer que haya llegado aquí. Es increíble, o sea, para mí era un sueño. Era yo, o sea, yo no andaba, yo levitaba sobre el suelo. Decía, estoy viviendo un sueño, ¿qué locura es esta? ¿Y en Máxima cuánto tiempo estuviste? Máxima estuve la primera temporada, que no fue una temporada entera, porque empezamos en Semana Santa. Otra temporada más y luego ya enseguida me cambiaron a 40. O sea, sería temporada y media, ¿no? La primera incompleta y la segunda entera y ya enseguida me cambian a 40. ¿Y cómo fue ese paso? Porque realmente lo que tú querías es estar en los 40. Sí. De la euforia a la super euforia. Eso fue una locura. Eso fue súper loco. Sí, porque el director de los 40, Jaume Baró, se acercó a mí porque le gustaba la manera en la que yo realizaba la antena. Y él consideraba que en 40 se estaban quedando un poquito... O sea, Máxima lo que hizo fue ser muy moderna, entonces de repente decía, 40 se me queda antigua, le falta modernidad, le falta un poquito más de... Y entonces vino a mí me pidió un día una maqueta en plan de, grábate como si estuvieras haciendo fórmula de 40, pero como la harías tú con tu realización. Y entonces pues, le grabé una prueba, él se la llevó a 40, la utilizó como para decir a los locutores, quiero que vayáis un poco por aquí, y al tiempo ya vino y me dijo, oye, que quiero que te vengas. Y yo dije, no puede
puede ser. O sea, digo, ¿qué está pasando? ¿Qué locura es esta? Y encima me pagan, ¿no? Sí, yo pensaba, encima me pagan, ¿sabes? Y además, oye, encima pagaban muy bien. Que yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué chiste es este? Y ahí estaba. Y yo cada año, ¿qué pasaba? Llegaba junio y se planteaba la temporada siguiente. Y a mí me renovaban y yo decía, ¿otro año más? Que no sé cómo, pero sigo aquí y sigue el sueño. Hay un día contaste que tenías un poco el síndrome del impostor. Sí, claro. Sí. Totalmente. ¿Por qué? ¿Cómo te sentías? Hombre, porque yo tengo una sensación... Cuando yo estaba en el instituto, un verano, quería tener mi propio dinero, entonces dije, voy a buscar a ver si puedo ganarme unas perrillas. Y entonces se me acercó un señor por la calle, estos típicos que reparten publicidad, y me dijo, ¿quieres repartir publicidad? Y te pagamos por... Dije yo, vale. Entonces pues me tiré unas mañaas, 4 horas, en por Majadahonda repartiendo a la gente publicidad. Y se me pasaba tan despacio ese tiempo. O sea, era como, esto es eterno, estas 4 horas no se acaban nunca. Y yo pensé, o sea, ya entiendo por qué la gente está así. Claro, la gente hace esto toda su vida. O sea, hace algo que no le gusta por dinero, 8 horas diarias, que yo estaba 4. Y yo decía, Dios mío, ya entiendo lo que le pasa a la gente. La gente está fatal, porque esto de trabajar no mola nada. Sí, yo pensé, es que no mola nada. Entonces, por eso mi obsesión fue, tengo que encontrar la manera de que me paguen por hacer algo que me guste. Porque si no, digo, esto va a ser horrible y me va a amargar la vida. Por eso mi sensación todo el rato es de, como estoy engañando a alguien. O sea, me están pagando por hacer algo que en realidad me flipa. Y ese es un poco el síndrome del impostor, de decir, ¿qué hago yo aquí, tío? Que ahí delante están entrevistando a Lenny Kravitz, ¿sabes? En el estudio delante estaban entrevistando a Lenny Kravitz. Digo, ¿yo qué hago aquí? Un chaval de 24 años diciendo, son las 5 o las 4 en Canarias. O sea, pero ¿qué está pasando? ¿Sabes? Y tuve esa sensación muchísimo tiempo. ¿Se te ha quitado a día de hoy? Bueno, de vez en cuando me lo recuerdo. Cuando me encuentro con alguien y me pregunto, bueno, en el curro, ¿no? Cuando ahora en doblaje, cuando entro algo y me dice, Álvaro, ¿qué tal? Y yo siempre respondo lo mismo, que es viviendo el sueño. Porque me da esa sensación un poco. ¿Te da miedo que se pare el sueño? ¿Te da miedo despertarte y que digas, se ha acabado todo? Mira, el otro día le dije ya a mi hija, que sabes que está empezando a hacer doblaje. Sí. Comentó un compañero, qué guay, cómo mola, que bien dobla tu hija, qué pena que todo esto se vaya a acabar, ¿no? Porque hay compañeros que piensan que con lo de la inteligencia artificial ya se va a dejar de doblar. Y entonces yo le dije a Ana, digo, Ana, que dice, papá, ¿por qué dicen esto de que esto se va a acabar? Digo, bueno, pero hay gente que piensa que ya no se va a doblar, ¿no? Digo, ¿a ti te da miedo que se acabe el doblaje? Y me decía yo, no, papá, me daría mucha pena. Y dije, ostras, claro, es eso. O sea, a mí no me da miedo, a mí me daría pena. Me daría pena que esta vida tan chula de vivir de hablar de lo que me gusta, ¿no? De comunicar, pues si un día no estuviera sería como qué pena. O sea, me buscaría otra cosa que hacer, pero qué pena porque a mí me flipa. ¿Y qué harías? ¿Qué te buscarías? Pues no tengo ni idea. Pero intentaría de nuevo volver a intentar engañar a alguien para que me pagara haciendo algo que me gustara, ¿sabes? Ese sería el plan. Porque esa sensación mola. Después tuviste una época difícil porque ese sueño momentáneo se te rompió en los 40, ¿o qué pasó? ¿Cuándo se acabó lo de los 40? ¿Cuándo se acabó lo de los 40? Bueno, pues yo estuve en los 40 10 años. Y cuando llegaba esa época de, que te digo yo, llega junio y te dicen, temporada siguiente, pues en lugar de decirme lo que me decían todas las temporadas, que era contamos contigo, en esta me dijeron, tenemos que hacer cambios y no vamos a contar contigo la temporada que viene. ¿Y cómo te lo tomas? Yo no me lo tomé mal porque yo sabía que eso antes o después iba a llegar. O sea, yo siempre le decía a la gente, esto es como los futbolistas, llega un momento en el que ya estás mayor y ya no puedes. Entonces yo tenía 34 años y acababa de ser padre y a lo mejor pues para mis jefes ya estaba mayor para estar en los 40. Me ofrecieron pasarme a otra emisora del grupo, pero a mí no me molaba la música que ponía esa emisora, entonces les dije que no. Que hasta que habíamos llegado, que se acabó y que salto al vacío. Como yo en paralelo estaba haciendo doblaje y publicidad, pues dije, voy a dedicarme a saco a este nuevo sueño que tengo, que es hacer doblaje y publicidad. Y pues nada, hice una gira de despedida de esto que hacíamos en verano, y cuando llegó septiembre, el vacío. Yo recuerdo la sensación de levantarme un lunes. Claro, ¿cómo te sentías y decir, en el día a día no después? tengo nada que hacer. Y yo estaba acostumbrado no solamente a currar entre semanas, sino a currar sábados, domingos, puente, navidades, porque la radio no acababa nunca. Y de repente decir, o sea, ¿tengo tiempo libre?
A lo mejor yo me levanté el lunes, después de volver de la gira, y yo no tenía trabajo hasta una grabación que tenía a las 4 de la tarde el miércoles. Y yo decía, es que tengo lunes y martes y mañana de miércoles vacía. Yo no estaba acostumbrado. Entonces fue una sensación como de un vértigo. Decir, ¿qué ha pasado? Llevo 10 años currando como un animal y de repente... Stop. Y yo veía que la gente se levantaba, se iba a trabajar, ¿no? Hacía su vida. Y yo en mi pueblo diciendo, pues... ¿Qué viene? ¿Ahora qué hago? ¿Y no supuso un bajón emocional o Sí. cómo lo gestionaste? No, o sea, de repente es como que tienes que volver a construirte porque dices, mi mundo ha cambiado, o sea, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Sobre todo porque yo durante mucho tiempo fui Álvaro, el de los 40. Y si ya no eres Álvaro, el de los 40, ¿quién eres? Claro. ¿No? Entonces, Desapegarte de esa etiqueta es claro, chungo, ¿eh? Claro. Entonces, toda la pregunta, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué voy a hacer? Yo tenía un plan, ¿no? O sea, yo quería dedicarme a doblaje y locución, pero bueno, ¿y qué voy a hacer con mi vida? Sobre todo era, ¿qué voy a hacer con todo este tiempo? ¿Qué hago? Porque en aquel momento, por lo menos, problema económico no había, porque había tenido una indemnización, seguía teniendo mi trabajo de locución, no trabajaba mucho, pero trabajaba, o sea, no había una preocupación inmediata por tema económico. Ujú. Pero sí que era, bueno, tío, ¿y ahora qué hago? Porque yo estaba acostumbrado a currar como un animal, a currar 12 horas diarias. ¿Qué hago ahora? Y te tuvieron que operar también de las Pero eso cuerdas fue vocales, antes. fue antes, Sí, eso ¿no? fue antes. Eso fue el último año de 40. Esa es la época que peor le pasó a mi vida. Cuando de repente mi voz no salía. Me la destrocé en los escenarios. Como DJ, queriendo ser David Guetta. Me iba de gira un mes y medio en verano, pegaba gritos y me destrozaba la garganta. Y luego llegaba a una convocatoria de doblaje y no daba la talla. Y no podía. Y lo pasé tan mal. Esa es la época que más he sufrido en mi vida. ¿Cómo recuerdas ese momento en el que estás, que no te funcionan las cuerdas vocales, que no te responde la voz? El antes, el momento en el que decides también operarte y después. Frustración absoluta. A mí me daba miedo que me saliera trabajo. O sea, yo que estaba intentando tener más trabajo de locución, de doblaje, y a mí me llamaban, Álvaro, que te salía una serie. Y yo la apuntaba y decía, ¿y voy a ser capaz de hacerla? O sea, me va al despertador por la mañana, me iba a un estudio y digo, no sé si voy a poder hacerlo. ¿Hubo alguien que te dijo, Álvaro, no podemos contar contigo porque no llegas al registro? Nada más, no se lo dije a nadie. Y es todavía peor, porque tú estás intentando disimular. Oye, Álvaro, suena un poco mal. No, es que estoy un poco afónica, es que estoy un poco constipado, ¿no? Te empiezas a poner excusas, pero tío, es evidente. No suenas como sonabas. Y pasé muy mal. Fatal. Y te operaste. Y me operé. Sí, porque si no me llego a operar, igual me vuelvo loco. Y me operé y estuve 3 semanas sin decir nada. ¿Y cómo lo pasaste ahí? 0. Pero ahí estaba tranquilo, porque cuando ya me dijeron, tienes permiso para callar, ¿no? Y yo ya había dicho, me opero y ya me callo, como no sentía la angustia de tener que trabajar y tener que responder, para mí fue como unas vacaciones. Fue como, bueno, ya está, ya puedo estar callado. ¿Y no te daba miedo que no te saliera Claro, después la según voz? se iba acercando el momento de ir a la revisión en la que ya iba a hablar, empezaba a tener el miedo de decir, tío, ¿y si voy y de repente mi voz sigue mal? O en la operación han hecho algo y ya no se reconoce. Porque tú firmas un papel cuando te operan en el que Sí. dice que existe el riesgo de que se cargue en tu voz y que tú les eximes de responsabilidad. Entonces, tú sabes que existe esa posibilidad. Y ahí me empecé a asustar. Entonces yo, según se iba acercando el día de ir a revisión y ya hablar, yo súper asustado. Hasta que ya voy y me dice el doctor, ya puedes hablar, venga, habla. Y hablo y veo que sale mi voz, no como estaba, sino como fue en su momento, o sea, mucho más jovencita, más limpita. Digo, qué regalo, qué maravilla. Sí, es que tienes la voz como de repente de adolescente. Sí, pierdes un poco al principio de graves. Sí, porque sí. está finita la voz. Y luego tienes que ir trabajándola para... Pero claro, comparado con cómo sonabas, que sonabas disfónico absoluto, es una maravilla. O sea, es un regalo de voz. Es como que te la han vuelto a poner a cero. ¿Sabes? Es como el contador a cero. Buah, qué maravilla. El mayor regalo que he tenido nunca. Eso me ayudó a valorar mucho las cosas y a quitarme tonterías. Te iba a preguntar justo eso, si a partir de valorabas otras cosas, ¿no? Claro, yo me di Las cuenta prioridades que... se Claro. invierten, se colocan. Sí. Si yo me destrocé la voz buscando ser David Guetta y pegando gritos en un escenario, y luego en realidad sufrí porque no era capaz de hacer un personaje en una sala a oscuras de doblaje. Entonces, realmente, ¿qué es lo que yo quería más? ¿Yo quería más dedicarme al doblaje o quería más pegar saltos en un escenario? No, hay de repente dices, no, tío, lo del escenario era cosa de tu ego, pero en realidad tú donde eres feliz es desapareciendo en una sala y poniéndole voz a un tío. Pues déjate tonterías. Y ahí me relajé, bajé el pistón y por eso me tomé de otra manera cuando en 40 me dijeron que no seguía.
Porque yo ahí ya había, me aprendí una lección. Fue como, Claro. bueno, tío, no pasa nada. Ya habías pasado por ese episodio. No pasa un nada año porque tú antes. me vas a quitar los focos, me vas a quitar lo de que la gente me conozca, me vas a quitar, pero no me quitas mi voz. Y yo con mi voz puedo seguir jugando y puedo hacer anuncios y... Vale, no se va a enterar nadie, pero no pasa nada. Pues fue como, pues maravilloso, tío. Pero ahí tuviste que hacer un trabajo Gracias también por 10 personal, años. ¿no? Sí, claro. Ahí fue como gracias por 10 años de este sueño, ahora me voy a otro. Y por eso me lo tomé de otra manera también. ¿Y cómo llevaste el que de repente la gente te conociera porque te escuchaba todos los días, en la radio ponían la radio, estabas tú, te veía en escenarios y demás, y después te quedas como en la sombra, aunque con tu voz y haciendo lo que te gusta? ¿Cómo llevas ese impasse? Es un cambio Es fuerte. lo que te decía, de repente tienes que redescubrirte. Es Claro. como, bueno, ¿y quién soy ahora? Entonces tuve que volver a montarme. Pero de repente me di cuenta de que todo lo de antes, ¿no? Todo ese Álvaro de los 40, pues era un personaje. Que estuvo muy bien y muy divertido durante una época, pero que ya no me valía. Que ahora ya me tenía que ir a otra cosa. Y que el Álvaro de verdad es el de ahora. ¿Puede ser? A ver, el de ahora también será otro personaje, ¿no? Pero se parece más al real. Digamos, está más cerca de mis valores y de quién soy yo, porque he ido aprendiendo en el proceso y porque todo lo que me ha pasado pues me ha hecho aprender y me ha llevado a ser quién soy ahora. Y entonces probablemente ahora haya menos disonancia entre quién soy de verdad y quién ve la gente. ¿Y ahora qué estás haciendo? En la actualidad, y cuéntanos los personajes a los que has puesto voz, las series a las que han salido. Bueno, no todas, pues si no. No, bueno. No lo puedes contar en otro podcast. ¿Qué estás haciendo No, ahora? por resumir fue que yo puse un poco toda la energía en doblaje y locución y durante todo este tiempo, pues poco a poco sí que ha habido gente que ha confiado en mí y me ha dado personajes pues muy chulos, ¿no? Yo que sé, he sido ¿De la qué voz pelis? He sido la voz de Jace Norman en la serie Henry Danger, Bran Stark en Juego de Tronos, Ezra Bridger en Star Wars Rebels y en Ahsoka, el protagonista de Mundo Extraño de Disney, cosas muy chulas. Y luego en publicidad pues se ha anunciado para un montón de marcas, ¿no? Pues eso, para Disney, Coca-Cola, HS, Día. Sí. Yo a veces te llamo, Álvaro, ¿estás sonando en la radio? Sí, estoy anunciando cosas. Entonces, pues durante todo este tiempo ha habido un montón de regalos. Y me he dedicado a esto, también es algo que yo soñé. Entonces, muy guay. ¿Y cómo te sientes ahora? ¿Cómo está el Álvaro de 2024? Está un poco fastidiado. ¿Por qué? Porque he tenido un choque de realidad esta semana. ¿Ah, sí? Me ha pegado un bofetón. ¿Pero por qué? ¿Qué te ha pasado? Pues yo llevaba unos... Bueno, tú sabes que hace poco tuve un golpe con el coche. ¿Sí? Y yo llevaba unas semanas con dolor de cabeza intermitente. Y yo lo achacaba a... Digo, igual son las cervicales, ¿no? Pero no, resulta que tiene un golpe de realidad. Es que he ido a la óptica y me han dicho que lo que me pasa es que tengo presbicia. Qué palabra ¿Sí? más fea, ¿eh? Horrible. Presbicia, que es Sí, eso de ponerte el brazo así como el Inspector Gadget. Tiene dos nombres muy feos, presbicia y vista cansada. Es que pues, no sé qué es peor, ¿sabes? Y claro, yo soy miope, muy miope. Entonces la combinación de la vista cansada con la miopía es una locura, porque tu ojo es como que no veo bien de cerca, pero tampoco veo bien de lejos, y te estás todo el día así, te duele la cabeza que flipas. Y eso es lo que me pasaba. Y ha sido como una sentencia de te has hecho mayor. De un día para otro te coge y dicen, está usted viejo. Me he levantado y has visto todo esto, está blanco todo. Entonces, de repente el chaval ese de 20 y tantos años que ponía discos en la radio, ahora es un señor que va a tener que llevar gafas de estas de... A ver... Me he hecho mayor de repente. He contactado con mi mortalidad. Entonces estoy superándolo. Estoy en ello. ¿Y a nivel profesional? Pues estoy encantado. Estoy haciendo cosas súper chulas. Lo que pasa es que ahora igual tengo que hacer así para los guíos. Para los takes, Sí. ¿no? Para leer. Bueno, mañana se van a hacer unas gafas súper chulas que hay ahora que ves de que vale para todo. Pero bueno, ha sido un choque de realidad. Eso que decía yo de quiero ganarle al tiempo y ser cada vez más joven. Esta batalla la he perdido, ¿eh? Oye, y para terminar, ¿qué le dirías al Álvaro de pequeñito ¿Sí? a día de hoy? Buah, yo le diría que ánimo, que adelante. Que a por ello. Que a por ello. O sea, yo le diría... Ve a por ello que va a salir, ¿no? Que va a salir bien. O sea, confía. Aunque ahora te sientas un poco de... soy un poco raro, soy el raro, pero ser el raro te va a ayudar. Entonces, tira para adelante. Pues con ese mensaje nos despedimos. Genial. Tirar para adelante. Venga, por a lo ello. que nos quede. Chao.